León Trotsky nació en Yagnovo, provincia de Kherson, Ucrania, hijo de judíos en noviembre de 1879. Toda su vida estuvo comprometida con el movimiento marxista, actuando como pensador, escritor, organizador y estratega militar. Trotsky contribuyó con la revolución bolchevique en Rusia en 1917 y luego en la derrota de sus oponentes en la guerra civil que se desencadenó posteriormente. Trotsky ocupó varios puestos influyentes del gobierno ruso y fue exiliado de muchos países en varias ocasiones. Frida y Trotsky se conocieron en 1937, cuando la pintora tenía 29 años y el político 57. Frida y su esposo, el muralista Diego Rivera, eran partidarios de ideología marxista y habían sido miembros intermitentes del Partido Comunista Mexicano desde 1927. Influenciados por la Revolución Mexicana a principios del siglo, abogaron por un gobierno populista y creyeron que el poder político debería descansar en manos de la clase trabajadora. En el mural de Rivera de 1928, el Arsenal mostró a Kahlo como activista, con una camisa estampada con una estrella roja. Kahlo difunde armas a los trabajadores, mientras con la bandera insignia de la hoz y el martillo del Partido Comunista. La pareja también defendió la mexicanidad, un movimiento postrevolucionario que pidió despojar al país de la influencia colonial y reemplazarlo con los adornos de la cultura indígena. La mayoría de los días, Frida se vestía con ropa tradicional de Tehuana, que consistía en conjuntos de faldas y blusas decorados con estampados nativos de Oaxaca. Muchas de sus pinturas se inspiraron en paneles mexicanos antiguos y ella y Rivera volvieron a plantar su patio para incluir solo plantas nativas, en las cuales abundaban las suculentas. A mediados de la década de 1930, Kahlo y Rivera se consideraban trotskistas. Habían seguido de cerca la Revolución Rusa y consideraban que Trotsky era un héroe de la Revolución de Octubre de 1917, que supuso el ascenso al poder de Vladimir Lenin y la instauración del régimen socialista. Sin embargo, cuando Joseph Stalin asumió el liderazgo en 1924, consolidó el poder y degradó a Trotsky, exiliándolo definitivamente en 1929. Como resultado, el Partido Comunista se dividió en dos campos principales, los stalinistas y los trotskistas. Diego Rivera fue la persona que convenció al presidente mexicano Lázaro Cárdenas de ofrecerle asilo político a Trotsky en México bajo 24 horas de protección militar por 2 años. Después de varios años en Turquía, Francia y Noruega, Trotsky y su esposa Natalia Sedova se subieron a un petrolero y atracaron en Tampico, México, el 9 de enero de 1937. En ese momento, Rivera estaba enfermo, por lo que Frida fue a recibirlos al puerto acompañada de guardias armados. Kahlo y Rivera ofrecieron a los Trotsky su segunda vivienda, la ahora conocida como la Casa Azul, que estaba protegida con guardias, barricadas, ventanas cubiertas y sistemas de alarma. Sedova recordó con cariño los comienzos del viaje en una carta a sus amigos. Estábamos respirando aire puro mientras recorríamos, subidos a un coche, los campos de palmeras y cactus de Ciudad de México. Por fin llegamos a una casa azul, un patio lleno de plantas, habitaciones bien ventiladas, colecciones de arte precolombino y pinturas de todas partes. Estábamos en un nuevo planeta, en la casa de Rivera. Poco después de que el matrimonio ruso se instalara en Ciudad de México, dio comienzo el romance entre Kahlo y Trotsky. Él tenía debilidad por las mujeres vedas, y Frida se encontró atraída por su importancia mundial y la simpatía que Rivera le demostraba. El secretario del político, Jem Van Heijnoort, contaba que Sedova no entendía el inglés, idioma en el que se comunicaban los amantes. Kahlo y Trotsky se encontraban en la casa de la hermana del artista, y el político deslizaba notas de amor en los libros que prestó a la mexicana para que los leyera cuando se separaban. Sin embargo, a pesar de la discreción que mantenían los amantes, Sedova no tardó en descubrir la aventura y dio a su esposo un ultimátum, de yo o ella, como señala el erudito Gary Suter en su libro de 2014 sobre Rivera. Parece que Kahlo se cansó del romance al mismo tiempo y para julio la atracción física se había fumado. A medida que el poder de Stalin creció, los partidarios de Trotsky disminuyeron y sus enemigos se multiplicaron.
En 1939, Kahlo y Rivera cambiaron de bando, pasando a ser stalinistas. El pintor y el político comenzaron a distanciarse en lo que a ideas políticas se refiere. A diferencia de Trotsky, Rivera apoyó al general Francisco José Mujica en la controvertida elección de México para reemplazar a Cárdenas, mientras que Trotsky calificó a Rivera de infantil en la política y lo ridiculizó por su ambigüedad política, pero sin embargo Trotsky intentó reavivar como su relación, incluso escribiendo a Kahlo para que lo ayudase a algo a lo que él nunca respondió. El 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, un agente encubierto de la policía secreta soviética que trabajaba para Stalin, mató a Trotsky con un picahielo. Kahlo tuvo un encuentro en París con él un año antes, por lo que fue encarcelado acusada de ser cómplice de este asesinato. La mexicana fue liberada al día siguiente. Tras el fallecimiento de Trotsky, Frida Kahlo siguió utilizando la política como una fuente de inspiración en su obra. De hecho, las referencias al comunismo crecieron en sus pinturas en las décadas de 1950. El fallecimiento del político supuso un drástico giro de los acontecimientos, teniendo en cuenta que el artista y Trotsky habían sido amantes durante 3 años antes, y el vínculo entre ambos, ¿qué tal? Que Kahlo le regaló un autorretrato dedicado a él.